tan importante. Y la lactancia materna va a tener efectos en la salud general, a corto y largo plazo, tanto del niño como de la madre. Cuando hablamos del niño, en general los estudios muestran que los niños que han tenido alimentación con leche materna tendrían un mayor coeficiente intelectual que aquellos que han sido alimentados solo con fórmula. Si bien la fórmula hoy en día ha avanzado cada vez más en sus componentes, sus ingredientes y trata de acercarse muy bien a lo que es la leche materna, aún así, digamos, no puede ser 100% reproducida, ya en su totalidad. En relación a las condiciones agudas, la leche materna reduce el riesgo de otitis media, reduce el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil, que es una causa importante de muerte en recién nacidos, reduce el riesgo de leucemia infantil, de mortalidad, de gastroenteritis y de mortalidad por neumonía. Y cuando hablamos de condiciones crónicas, reduce el riesgo de asma, de sobrepeso, obesidad, diabetes y resistencia a la insulina. Y de manera general, entonces, reduce la mortalidad infantil. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud pone tanto hincapié en que se haga la lactancia materna, sobre todo en los países que son más subdesarrollados, que tienen condiciones de salud más difíciles. La lactancia materna es una herramienta muy efectiva para reducir la mortalidad infantil y que los niños vivan más. Y cuando hablamos desde el punto de vista de la madre, a corto plazo, la lactancia materna reduce el riesgo de hemorragia postparto, reduce también la probabilidad de depresión postparto, reduce el estrés y aumenta la autoestima, regula el sistema endocrino e inmune, favorece la recuperación de peso postparto y a largo plazo reduce el riesgo de cáncer de mama, incluso existiendo historia familiar, reduce el riesgo de cáncer de ovario y también reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Ahora, cuando hablamos de la lactancia materna y el sistema estomatognático, que es sobre todo cierto lo que queremos conversar hoy día, lo primero que hay que saber es cómo realmente se produce un agarre correcto al momento de realizar la lactancia. Y esto es importante porque muchas veces va a existir un agarre incorrecto que va a llevar al fracaso de la lactancia. ¿Ya? Por eso es que existen muchas asesoras de lactancia y consultoras en lactancia que se encargan de trabajar esto con las madres y los padres. Entonces, en el agarre correcto tenemos tal como acaba diciendo el número 1, una boquita abierta en el formato de boquita de pez. Gran parte de la areola en la boca del bebé y no solo el pezón, que eso es algo importante. La barbilla apoyada en el seno, labios evertidos, si se fijan ahí. La mejilla se llena cuando succiona leche y la nariz no se apoya en el seno y respira libremente. Y esto que ven aquí es muy importante para que se desarrolle de manera muy adecuada todo lo que tiene que ver con, como lo vamos a ver después, con músculos masticatorios, orbiculares, con succión, deglución, respiración. Este es como el inicio, digamos, de todas nuestras funciones orales. Y acá vemos otra imagen, donde ese sería el agarre correcto, que si se fijan está el pezón y parte de la areola de la madre, versus este agarre que sería el agarre deficiente, y que, como les comentaba muchas veces, produce dolor, herida en las mamás y empieza a veces a ponerse en riesgo, digamos, la lactancia materna producto de esta técnica deficiente. Y esto que el bebé puede hacer ya empieza a desarrollarse en la vida intrauterina. Es así como entre la semana 12 y 14 de la vida intrauterina ya se ha desarrollado la deglución, en la semana 28 la succión y la deglución, y en la semana 34 succión, deglución y respiración. Por eso es tan importante que, por supuesto que lo ideal es que los niños nazcan de término, que eso es de 37 semanas para arriba lo ideal. Pero si es que un niño quiere nacer antes, ojalá que nazca a las 34 semanas o más, porque ahí va a tener establecida esta tríada, succión, deglución, respiración, y entonces va a ser mucho más probable que ese niño pueda establecer lactancia materna, a diferencia de uno que no alcanzó a desarrollar estas funciones orales. Y eso es lo que llamamos el tríptico funcional del lactante, que no sé si se les menciona.
cuando tenemos este agarre, ¿cierto?, que veíamos delante, este agarre correcto, ¿qué es lo que pasa? Y aquí vamos a tratar con harta imaginación de mostrar cómo se produce este acto de amamantar para extraer la leche materna. Lo primero es que nosotros decíamos, ¿cierto?, que tiene que estar el pezón y gran parte de la areola dentro de la boca del bebé. Se realiza prensión del pezón y la areola y un cierre muy hermético de los labios. Es súper importante que sepan que para que un bebé logre sacar leche materna tiene que hacer mucha fuerza. Tiene que estar súper sellado los labios, tiene que hacer mucha fuerza con los músculos masticatorios. Y este cierre hermético anterior es fundamental para poder agarrarse bien y que no se salga la leche. Entonces, vamos a tener el cierre hermético de los labios y ahí entonces la mandíbula va a descender junto a la lengua y va a formar un vacío en la zona anterior. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Después que esta mandíbula y esta lengua descienden, se produce un avance mandibular anterior. ¿Ya han escuchado sobre el avance mandibular en la lactancia materna? Bueno, es precisamente este. Se produce el avance mandibular anterior y luego la lengua sube aplastando y elongando el pezón en el paladar. Y aquí tienen que saber que el pezón se elonga hasta 3 veces su tamaño hasta llegar a la unión del paladar duro con el paladar blando. O sea, llega súper atrás y logra tener contacto absoluto, digamos, la lengua con el paladar. Ahí se empieza a producir, se empieza a exprimir el pezón con una presión positiva, se producen movimientos ondulantes y peristálticos de esta lengua que está presionando, el paladar blando y la parte posterior de la lengua descienden, produciendo una presión negativa donde la leche cae. ¿Ya? Entonces igual tiene que ver aquí con las presiones que se van generando en este movimiento. Y luego que esta leche cae, se desencadena el reflejo de deglución. ¿Se entendió más o menos? ¿Un poquito? ¿Sí? Ya. Súper. Ahora, tal como acá les mostraba, y acá se puede ver un poco mejor, vemos entonces desde 2 puntos de vista, ¿cierto?, cómo en la lactancia materna, este pezón que logra elongarse hasta el paladar duro con el paladar blando, está siendo presionado por la lengua, y esta lengua tiene contacto directo con el paladar, ¿cierto? De tal forma que se empieza a producir un equilibrio de las fuerzas intraorales con las fuerzas extraorales que van a estar generando todos estos músculos buccinadores y músculos masticatorios. Es así como entonces, gracias al mecanismo de la lactancia materna, es que tenemos libertad de movimientos mandibulares, los músculos masticatorios se desarrollan adecuadamente, podemos tener una respiración nasal, un desarrollo normal del paladar y por lo tanto un crecimiento armónico de maxilares y la cara. Otra cosa importante es que esta libertad de movimientos mandibulares es posible, entre otras cosas, a que la ATM de los bebés es plana. Su forma, la cavidad glenoidea se empieza, digamos, a moldear en la medida que se van desarrollando las funciones orales. Y es por eso también que, tal como sale aquí, la lactancia materna promueve una estimulación de la ATM. Tal como lo decíamos entonces también, la lactancia materna va a favorecer la respiración nasal, porque tal como veíamos en las imágenes, ¿cierto?, es importante que la nariz esté libre y por supuesto que no hay otra posibilidad de respirar con todo lo que está pasando en la boca. Y también entonces un papel importante en la articulación y resonancia de la voz. ¿Quedó eso más o menos claro? La primera parte. Ya, ahora yo les tengo una pregunta. Esta pregunta es motivo de mucho estudio hasta el día de hoy. ¿La leche materna produce caries? ¿Sí o no? ¿No? ¿Seguros? Ya, cuando yo estudié, a mí por ejemplo me enseñaron que la leche materna producía caries. ¿Por qué no hay dientes? Bueno, y la verdad es que la literatura es bien diversa respecto a esto y no ha podido concluir nunca muy bien desde qué momento se supone que la lactancia materna es un factor protector, factor de riesgo para las caries. Y en general, el problema que tenemos aquí en los
estudios, y de hecho hoy día estuve viendo, como para actualizar la clase, estudios nuevos igual, es que es muy difícil controlar todo lo que tiene que ver con factores confundentes al momento de analizar un resultado, y que tienen que ver con todos aquellos otros factores que pueden estar afectando el hecho de que la leche materna sea o no, produzca o no caries. En general, se dice que la lactancia materna puede ser un factor protector antes de los 12 meses de edad, mientras que hay otras que dicen que hasta los 24 meses de edad no aumentaría el riesgo de caries y que después sí aumentaría el riesgo de caries. ¿Ya? Como que, por eso les digo, como que hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no. Y está este estudio, que hay como otro estudio más in vitro y ahora vi que había salido uno en vivo, pero que en general todos tienen los mismos resultados, y que muestran que cuando comparamos el potencial cariogénico en discos de esmalte o el último in vivo en bocas de niños de leche humana, leche de vaca, sustancias de lactosa al 7%, al 4,5% y de sucrosa o sacarosa al 10%, la verdad es que el potencial cariogénico que tiene la leche humana es bastante bajo comparado con otras sustancias, sobre todo, por ejemplo, con sacarosa. Pero entonces, tenemos que el potencial cariogénico es bajo, ¿cierto? Y hay algunos que dicen que podría afectar y otros que dicen que no después de los 12 y los 24 meses. Entonces acá siempre lo que hay que tener en consideración finalmente es que este es un niño que va a estar tomando leche materna y que va a empezar a crecer, ¿cierto? Entonces va a llegar un momento en que van a empezar a erosionar dientes y que los dientes van a ser una superficie en la cual se puede ir adhiriendo una película. Se va a empezar a incorporar a los 6 meses la alimentación complementaria, el consumo de azúcar, aumenta la demanda muchas veces de leche o a veces también están tomando fórmula. Empieza a existir una necesidad de higiene que no siempre los papás llevan a cabo. Entonces al final estos factores serían más determinantes que la leche materna en sí y serían realmente los factores que a veces cuesta controlar en los estudios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a mí me llegaban antes niños con caries y tomaban leche materna, a mí me dijeron, usted tiene que decirle a su mamá que le tiene que dejar de dar leche al hijo. ¿Ya? Y también me han llegado hasta el día de hoy algunas mamás con niños con caries, no sé, de 1 año y medio, y me dicen, ay, es que me dijeron que es mi culpa porque le doy leche materna. ¿Ya? Entonces yo les digo aquí que ustedes nunca digan eso, porque la leche materna tiene muchos beneficios, que son todos los que acabamos de ver. Y si es que tenemos que controlar algo, no es que ese niño deje de tomar leche, sino que tiene que ver con todo el resto de los factores que acabamos de ver. Se está realizando efectivamente la higiene, está ocupando pasta de dientes, está tomando fórmula, le están echando azúcar a la fórmula, está tomando jugo, está comiendo azúcar. ¿Se entiende? Entonces eso es súper importante que les quede claro. Ahora, ¿la lactancia materna produce maloclusión? ¿Qué creen ustedes después de lo que vimos? ¿Sí? ¿Alguien dice que sí? ¿Quién más? O sea, si se mantiene más allá del tiempo que debería estar con lactancia, sí, pero si no mejora la estructura facial del niño y va a evitar que haya una maloclusión. ¿Y cuál es el tiempo que debiera estar con lactancia? ¿Máximo 2 años? 3 años? No, es definido. Ya, está bien esto porque efectivamente, de nuevo vuelvo, en los años que yo estudié, hace como 13 años atrás, también a mí me decían, no, la lactancia materna produce maloclusión. Si un niño tiene maloclusión, tiene que dejar de tomar leche materna. Y la verdad es que los estudios muestran que cuando nosotros tenemos un niño que ha tenido lactancia materna de al menos 6 meses o más, al menos 6 meses, existe una menor ocurrencia de maloclusiones, como overbite aumentado, mordida abierta anterior y mordida cruzada. Y acá hay otro estudio entonces que dice lactancia materna de al menos 6 meses, menor riesgo de mordida cruzada posterior, niños de hasta 6 meses, mayor riesgo de maloclusión clase 2 al comparar con lactancia materna mayor de 6 meses. ¿Ya? O sea, la lactancia materna sería un factor protector de maloclusiones tiempo dependiente. Esto quiere decir que si tenemos un niño que ha tomado lactancia materna
más de 6 meses existe la probabilidad de que tenga menor maloclusión. Recuerden de todas maneras que las maloclusiones dependen igual de otros factores, ¿ya? Pero esto es cuando nosotros hablamos netamente enfocándonos en la lactancia materna. Y lo otro es que cuando logramos establecer la lactancia materna, también se ha visto que se usa menos chupete y también que se usa menos mamadera. No siempre es así, pero pasa en hartos casos. Y desde ese punto de vista también sería un factor protector. Entonces, en sí misma, la lactancia materna no produciría maloclusiones. ¿Sí? Y esta frase me encanta, que la saqué de un libro de fonoaudiología, que dice: la lactancia materna es el primer aparato de ortodoncia de un niño. ¿Ya? Porque tal como vimos delante, el mecanismo de la lactancia materna va a generar fuerzas musculares que va a producir un desarrollo adecuado y equilibrado del sistema estomatognático y puede moldear permanentemente el curso de vida o bienestar de una persona. Ahora, si alguna vez ustedes tienen alguna duda, por ejemplo, que están atendiendo a alguien o conocen a alguien que tiene alguna duda sobre si algo de lo que quieren indicar es compatible con la lactancia, les dejo esta página que es muy buena, elactancia.org, donde pueden consultar muchos términos a ver si son compatibles con la lactancia y así pueden aclarar sus dudas. Ahora, cuando nosotros no damos leche materna, o a veces cuando es necesario complementar por distintas razones la leche materna, vamos a usar las fórmulas lácteas. Y las fórmulas lácteas, según la naturaleza y su origen, pueden ser fórmulas de leche de vaca, que van a tener caseína o suero, pueden ser de concentrados de proteínas de soya o hidrolizadas de proteína, que generalmente se usan en los niños que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Que no sé si han escuchado alguna vez eso, pero es bastante frecuente hoy en día las alergias y entre ellas a la proteína de la leche de vaca. Y según el periodo de lactancia en que se toma esta fórmula, van a existir las fórmulas de inicio y de continuación. Cuando hablamos de las fórmulas de inicio, serían aquellas que cubren requerimientos de lactantes sanos, nacidos de término durante los primeros 6 meses de vida. ¿Ya? Y se dice entonces que esta fórmula de inicio sería un sucedáneo de la leche materna. Y cuando hablamos de las fórmulas de continuación, cubrirían requerimientos desde los 6 a los 11 meses de edad. Importante aquí que las fórmulas de continuación no serían indispensables, en el sentido de que si hay un niño que está tomando una fórmula de inicio, por ejemplo, y empieza a tener una alimentación complementaria, que después vamos a ver un poquito de eso, que sea rica en nutrientes, efectivamente, la verdad es que ese niño no debería tener problemas de alimentación y de nutrición. Y ojo también aquí que en general desde la Organización Mundial de la Salud les comento que se critica bastante todo lo que tiene que ver con las fórmulas lácteas, porque a veces hay niños que toman fórmulas hasta muy grandes y en realidad muchas veces no son necesarias. De hecho, en estricto rigor, un niño al año ya podría tomar leche líquida de vaca y sumado, digamos, al resto de su alimentación, no debería tener ningún problema. ¿Ya? Entonces ahí, desde ese punto de vista, a veces son un poco cuestionadas las fórmulas, sobre todo las de continuación, cuando se prolongan por mucho tiempo. El día de mañana, cuando estén haciendo su internado o cuando algunos de ustedes trabajen en el CESFAM, les va a tocar entonces ver que las mamás, los papás, van a retirar las fórmulas al consultorio. Y probablemente se van a encontrar con esta fórmula de inicio que la entregan, que es la fórmula para el lactante hasta menores de 1 año, y posteriormente en el consultorio van a entregar Purita Pro 1, más Pro 1, que es leche entera hasta los 23 meses, y luego van a entregar hasta los 71 meses la Purita Pro 2. Igual se alargan harto las fórmulas en el sistema de salud. Pero bueno, tiene que ver igual con políticas públicas y de salud que son decisiones que toman los países, ¿cierto? Pero es para que conozcan que probablemente estas son las que les van a llegar más frecuentemente y también quizás en la clínica privada, porque hay muchas veces que los papás llevan a los hijos al dentista a la clínica privada, pero igual aprovechan de retirar las leches en el CESFAM.
Ahora, cuando hablamos de uso de fórmulas y sistema estomatognático, acá es súper importante hacer una de las grandes diferencias que tiene que ver con la succión, el tipo de succión que se va a producir. Recuerdan que esta era la imagen que veíamos en la lactancia materna, donde se elongaba el pezón, ¿cierto? Hasta la unión, tenía la lengua contacto íntimo con el paladar, contrarrestando las fuerzas de los músculos externos. Y si se fijan, acá va a ser muy distinta la dinámica que se va a dar cuando hay un chupete. Porque un chupete, si bien es blando, cuando lo vemos desde el punto de vista del sistema estomatognático, igual es como un objeto, un obstáculo, que tienen ahí, ¿cierto?, los músculos, la lengua y todo para desarrollarse bien. Entonces, si se fijan, en general, cuando comparamos, por ejemplo, la posición de los labios, habíamos dicho que los labios en la lactancia materna era un cierre firme y hermético. En el chupete no está como en contacto, pero en realidad no es necesario generar este sellado tan importante que hablábamos de la lactancia materna. Si se fijan también, la lengua, cuando la miramos de lado, está más atrás, ¿cierto? Y si es que la miramos en este otro corte, la lengua muchas veces no alcanza, depende del chupete, pero no alcanza a tener contacto tan estrecho con el paladar, de tal forma que en muchas ocasiones no se logra contrarrestar de manera adecuada las fuerzas externas. Asimismo, en la zona anterior, muchas veces no se logra contrarrestar, como no existe un orbicular fuerte y potente, no se logra contrarrestar la fuerza y presión que ejerce el chupete sobre los dientes anteriores. ¿Ya? Entonces, eso nos va a producir sin duda un mayor riesgo de maloclusiones. Sumado además de que la mamadera no exige de parte del lactante este avance mandibular y este movimiento que veíamos delante, que era hacia abajo, hacia adelante, hacia arriba, ¿se acuerdan? Acá es más bien un movimiento vertical, porque la leche sale súper fácil de la mamadera en compararla con el seno materno. Desde este punto de vista, entonces, se favorecería un desarrollo más vertical de la cara y se dificultaría un adecuado desarrollo de la masticación, de la respiración, del habla y de la deglución. Ahora, se sugiere eliminar el uso de la mamadera, ojalá hacia finales del primer año, según la literatura. En la práctica igual es difícil, ¿ya? Pero en el fondo siempre hay que tener presente que mientras antes se dejen, digamos, estos hábitos, existe una menor probabilidad de que desarrollemos maloclusiones o alteraciones funcionales de los músculos. Y muchas veces las mamás preguntan, pero ¿y qué? Ya, doctora, pero voy a dejar la mamadera, ¿y qué opciones tengo? Y acá hay distintas opciones que pueden existir, que en general son los llamados vasos de transición. Es importante sí poner ojo que los vasos de transición no... Hay asociaciones como la Asociación Internacional de Miología Orofacial que igual sugiere que no debiese extenderse tanto su uso, que realmente debiera ser una transición de un par de meses y después ya pasar a un vaso normal. Sobre todo desde los 2 años en adelante, ya un vasito o una tacita normal. Ahora, ¿cuál es el mejor chupete? Y acá esto igual es bueno mostrárselos porque la verdad es que existen distintos tipos de chupete en el mercado. Existen las tetinas o chupetes que son más redondos, los anatómicos, que si se fijan son más planitos, que también son llamados funcionales u ortodóncicos, y los fisiológicos. Y en general, la evidencia muestra y los estudios muestran que el mejor chupete sería el funcional u ortodóncico, que es el que, digamos, es más planito, ¿ya? Que tiene, si se fijan, un cuello delgado y esta parte tiene una porción más plana, de tal forma que la separación anterior no sería tan grande y que, al ser esta superficie más plana, podría tener mayor contacto la lengua con el paladar y las estructuras. ¿Ya? Y esto es aplicado, digamos, al chupete de la mamadera como al chupete. Entonces, como decíamos, ideal dejar los hábitos de succión desde el primer año y máximo 2 años. Ahora, ¿han visto alguna vez un chupete? No sé si realmente lo han visto. Es como un chupete grande que se llama de Marinov. ¿Les suena? Es que no traje la foto. Bueno, no importa. Pero ese es un chupete que está muy de moda y que en realidad no hay ninguna evidencia de que sea realmente bueno. ¿Ya? Para que ustedes sepan
la evidencia del que habla que es mejor es de este, que les mostré. Ortodoxia o funcional. ¿Doctora? Sí. ¿Y entre usar y no usar chupete? ¿Se recomienda? O sea, lo ideal es no usar chupete. Ah, ya. Siempre lo ideal es que ojalá un niño tuviese solo lactancia materna y de ahí llegar, digamos, a hacer transición a vasito o taza. Pero igual en la práctica eso es difícil, porque después igual, bueno, primero porque en verdad muchas veces es súper útil el chupete, sobre todo para calmar a los niños, y el tema de la mamadera después es más fácil, por ejemplo, a veces cuando los meten al jardín, los obligan a llevar mamadera, o cuando ya los tienen que empezar a dejar encargados, cuando la mamá entra a trabajar. Igual ahí a veces se complica. Ahora, las fórmulas lácteas, ¿son cariogénicas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Producen caries? ¿Sí? Tienen harto carbo, ¿Ah? tienen hartos carbohidratos. Muy bien. Ya, miren, la evidencia existen distintos tipos de fórmulas, o sea, cuando se hacen estudios. Entonces, finalmente, la cariogenicidad de la fórmula va a depender de los azúcares y carbohidratos efectivamente que tenga esta fórmula. Entonces, cuando hablamos así como de manera general, si las fórmulas son cariogénicas, la respuesta sería que depende de sus ingredientes. Pero es importante que sepan que acá en Chile, la mayoría de las fórmulas, frecuentemente además de lactosa, tienen maltodextrina o jarabes de glucosa, que si bien tienen un potencial cariogénico mejor que la sacarosa, igual son azúcares. ¿Ya? Entonces esto es importante porque muchas veces los papás dicen, no, si le damos fórmula y no le lavamos los dientes porque no le echamos nada más a la fórmula. Pero en realidad la fórmula en sí misma ya cuando queda mucho tiempo en contacto, supongamos en la noche, por ejemplo, cuando hay menos producción de saliva, etc., la verdad es que la fórmula sí es cariogénica. ¿Ya? Entonces, como poner ojo con eso cuando hacen la anamnesis y siempre preguntar también si es que le echan algo más a la fórmula. Porque a veces hay papás, no sé, que les da como pena que los niños coman sin azúcar, entonces como que no sientan dulce. Entonces le echan igual algo así, como sí, una cucharadita de azúcar, le echamos, no sé, un saborizante de frutilla. ¿Ya? Entonces ahí siempre preguntar bien y tener ojo con eso. Ahora, algo importante que no es objetivo de la clase, pero recordarles o comentarles si es que no saben que los dientes primarios se cepillan desde que aparece el primer diente con pasta con flúor, ¿ya? De 1000 o 1100 partes por millón de flúor. Y eso igual es importante que lo sepan porque hay muchos colegas que hoy en día le siguen diciendo a los papás que no hay que usar pasta. Y la verdad es que cuando tenemos un niño, un lactante, que piensen que está con fórmula, que quizás a la fórmula le echan un poquito de azúcar, que ya, no sé, se metió a la sala de cuna y de repente en la sala de cuna le dan algo dulce y va donde los abuelos y le regalan una galletita y qué sé yo, y empiezan a incorporar la alimentación complementaria, sumado a la dificultad de hacer leche oral en los lactantes, es altamente probable que ese lactante le salgan caries. ¿Ya? Entonces, siempre tener en consideración que tiene que realizarse un cepillado con cepillo de dientes de bebé y se tiene que usar pasta con flúor. Doctora, ¿y si solamente tiene lactancia materna igualmente? Después de que se incorpora la alimentación complementaria, sobre todo, sí. Ya. ¿Hay alguna duda con los tipos de lactancia? Lactancia materna, fórmula. ¿Queda claro? Sí. Pero después de los 35. ¿Sí? Voy a ver qué la es. Ah, ya, me queda todavía. Ya. Ahora, vamos a hablar de la alimentación complementaria. La alimentación complementaria incluye alimentos sólidos o semisólidos y también alimentos líquidos. Y son los alimentos que se empiezan a introducir usualmente desde los 6 meses de edad en adelante. Vamos a tener 2 etapas de alimentación complementaria según el método tradicional, que la primera es entre los 6 y los 11 meses y la segunda etapa entre los 12 y los 24 meses. Ahora, es súper importante entender que la alimentación complementaria, el poder incorporar texturas, ir incorporando alimentos, el que ese niño pueda masticar bien o no, le cueste más o menos, está muy relacionado a estímulos
sensoriomotores que este niño ha estado teniendo previamente, ya sea a través de mordedores o estimuladores, a través de la actividad muscular que se empezó a generar desde la gestación, ¿cierto?, que veíamos, y el tipo de lactancia, y también con los sabores de la etapa de gestación y la lactancia materna. Hay estudios que muestran que no todos los sabores, pero sí algunos sabores de la alimentación de la madre se sentirían ya desde la vida intrauterina y a través del líquido amniótico, y que después también algunos de estos sabores se traspasarían a través de la lactancia materna. Entonces, todos esos son como estímulos, como les decía, sensoriales y motores para tener una alimentación complementaria, como que podemos iniciar con el pie derecho esa alimentación complementaria. Ahora, el nombre de la etapa entre los 6 y los 11 meses se llama etapa de transición. ¿Y cuál es el objetivo de esta etapa? Incorporar adecuadamente la alimentación sólida complementaria a la lactancia materna o a la lactancia artificial, que sería la fórmula, colaborar con la socialización y desarrollo global del niño y contribuir al desarrollo maxilofacial. Es importante saber que a los 6 meses, alrededor de los 6 meses, las necesidades de energía y nutrientes empiezan a ser superiores de lo que la leche materna puede entregar. Por eso es importante y se llama alimentación complementaria. Ya a esa edad tenemos una mejor digestión y absorción, o sea, tenemos ya más desarrollado nuestro sistema digestivo para poder recibir alimentos sólidos, y existe también una mejor maduración a nivel neurológico, renal, gastrointestinal e inmune. Otros hitos importantes que pasan a los 6 meses de edad es que existe un mejor control del tronco, la cabeza y el cuello. Se empieza a extinguir el reflejo de extrusión de a poquito, que no sé si alguna vez han visto que las guaguitas como que sacan la lengua para afuera y como que sacan las cosas de la boca. Bueno, de a poquito ese reflejo se empieza a extinguir, que eso también facilita, por supuesto, poder incorporar alimentos sólidos. Empieza a migrar el reflejo nauseoso hacia posterior, empieza de a poco la erupción dentaria, se sigue desarrollando la deglución, existe ya todo un trabajo muscular que nos va a facilitar el inicio de la masticación, existe un incremento de percepciones sensoriales y también a los 6 meses el niño es capaz de manifestar sensaciones de hambre y saciedad. Hay algunas corrientes que dicen que la alimentación complementaria se podría, según el caso, integrar desde los 4 meses, pero en general es a los 6 meses donde existen estos hitos que marcan mejor esa etapa. Y también se ha visto que cuando la incorporación de la alimentación complementaria se retrasa, estaría asociada a una mayor dificultad en la aceptación de este niño después de alimentos y de su desarrollo. Entonces igual es importante, por supuesto hay excepciones y puede ser que haya algún niño que por alguna razón los médicos indiquen demorar un poquito la alimentación complementaria, pero si vamos teniendo, digamos, un lactante con un desarrollo psicomotor, neurológico normal, lo ideal es poder establecerla a los 6 meses. Y algo que es muy frecuente y que puede pasar y que es importante que ustedes también lo sepan, es que es muy frecuente que en esta etapa ocurra lo que se llama como la neofobia, que es esa carita que ponen los niños cuando no les gusta la comida, sobre todo cuando es un nuevo alimento, y para que de repente es bueno para poder guiar a los padres que dicen nos ha costado mucho incorporar, no sé, el pollo, ya. Pero es bueno que sepan que se dice que a los niños hay que ofrecerle hasta 8 o 13 veces, según literatura, un mismo alimento, pero realmente decir que no le gusta. ¿Ya? Y ahí es importante ser creativo, igual se puede pedir de repente ayuda con nutricionistas, como de conocer distintas formas, digamos, de presentación del alimento, como para ver si el niño se entusiasma con querer comer. Ahora, tal como yo les decía, la alimentación complementaria en el método tradicional es que divide estas dos etapas. La primera sería entonces de los 6 a los 11 meses y se va incorporando distintas consistencias a medida que el niño va creciendo. Y estas consistencias es interesante porque están también, sobre todo en este método, se puede ir como directamente relacionando con una habilidad oral que va desarrollando el niño. Entonces, a los 6 meses, por ejemplo,
papilla o puré suave, sin grumos ni trozos de fibras que estimulen la extrusión. Y acá la habilidad oral que va a tener este bebito va a ser un movimiento anteroposterior de la lengua, una masticación vertical, como que va a tender a amasar el alimento. Después, este bebito va a ir creciendo, ¿cierto? Entre los 7 y los 8 meses van a empezar a erosionar probablemente los incisivos. Ya se puede poner una consistencia de un puré más grueso, con más texturas. Y hay un inicio hacia una deglución más desarrollada, mayor movimiento anteroposterior de la lengua y mejillas, con un reflejo nauseoso más hacia posterior. Y después, entre los 9 y los 12 meses, debiera más o menos estar la erupción de los molares. Ahí ya se puede ofrecer puré molido con tenedor, pedazos blandos, cortados, picados, deshilachados, que se llama finger food. Y la lengua empieza con movimientos simples de lateralización, movimientos diagonales mandibulares, sellado de labios. En el fondo, esto no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero es como para irles mostrando cómo efectivamente se va desarrollando también una habilidad oral o una función oral cada vez más compleja a lo largo que este lactante va creciendo. Ahora, llegamos a los 12 meses y ¿cuál es el objetivo de esta etapa? El principal objetivo es la incorporación del niño a la alimentación del hogar. Entre los 12 y los 23 meses disminuye la velocidad de crecimiento, hay un descenso relativo de las necesidades nutricionales y hay una disminución fisiológica del apetito. Y esto igual es bueno que lo sepan porque a veces llegan papás como medio preocupados, como muchas doctoras saben que estaba bueno para comer, pero que ahora no sé qué le pasó que está comiendo menos. ¿Ya? Y la verdad es que desde el punto de vista fisiológico de ese lactante es normal que eso suceda. Obviamente siempre hay que encender las alarmas, que si esto lo pasa o empieza a ser muy severo, consultar con el médico, ya con el pediatra. Pero que ustedes sepan que es algo que puede pasar. Es así entonces como en el método tradicional, entre los 12 y los 18 meses, vamos a dar ya pedacitos mayores, más grandes, en la misma consistencia que la comida de la familia. Y aquí ya vamos a tener un mayor control y variedad de movimientos de la lengua, movimientos de lateralización y diagonales más definidos. Y entre los 18 y los 24 meses, alimentos más fibrosos y en pedazos, carnes y vegetales crudos, y ahí ya deberíamos tener una masticación mucho más desarrollada, con una deglución y todo más desarrollado. Ahora, esto es importante igual, porque hay a veces papás que les da como miedo ir incorporando las texturas en el método tradicional. Y a veces llegan niños, no sé, de 1 año y medio, casi 2 años, que les siguen dando pura papilla, por ejemplo, o puro yogur. ¿Ya? Entonces igual, ahí hay que tener ojo. Si es que ese es el caso de alguno de sus pacientes, es importante derivarlo a algún profesional que pueda apoyar en ese proceso a los papás. Y también es súper importante ahí, por ejemplo, la anamnesis, porque si ese papá les dice, esa mamá les dice que ese niño, por ejemplo, ha tenido mucha lactancia materna, por lo que vimos anteriormente, es muy probable que efectivamente sus músculos estén preparados para la masticación. Ya eso es lo que tiene que ver más bien como con un miedo de los padres, que es un miedo normal, pero es bueno guiar ahí, ¿ya? Porque si tenemos un niño que se sigue quedando pegado en la papilla, se va a tener un retraso en el desarrollo del sistema estomatognático. Ahora, ¿han escuchado alguna vez sobre este método de alimentación complementaria, el Baby Led Weaning, BLW? ¿No? Ya. El Baby Led Weaning es un método de alimentación complementaria que empezó a aparecer ya hace unos años y que de a poco las mamás chilenas lo han ido llevando más en práctica. Ya al principio, por ejemplo, cuando yo partí viendo niños, la mayoría de las mamás seguía utilizando el método tradicional, porque de hecho entiendo, allá están mis colegas que trabajan más en APS que yo, que en APS todavía se habla más del tradicional, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Pero entonces pasaba hasta hace muy poquito que las mamás llegaban solo con el método tradicional, pero de repente empezó a aparecer mucho Baby Led Weaning, ¿ya? Entonces es importante que ustedes igual lo conozcan. El Baby Led Weaning se le llama el destete llevado por el bebé, ya que tiene que ver con que al niño se le presenta una cantidad de alimentos
distintos, que no necesariamente son en puré, de hecho son trozos de alimentos, y el niño ve lo que come, cuánto come, como que experimenta con este alimento en la boca, etc. Se dice que es un método que sería autodirigido, que el niño tendría un rol activo en su alimentación. Lo que sí es importante es que sea un sólido fundible, ¿ya? Porque obviamente como es un bebito, va a estar sobre todo amasando al principio, que era lo que veíamos en las habilidades orales. Entonces es importante que sea un sólido que si uno lo aplasta como que se deshace, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un zapallo italiano cocido, ¿han visto cómo que se deshace? Esas cosas así como blanditas, y plátanos, qué sé yo. Se dice que este método tendría el niño una mejor respuesta a la saciedad, porque en el fondo como que comería hasta donde quiere. Sin embargo, hay algunos autores o personas que dicen que el riesgo de este método sería un mayor riesgo de asfixia, de deficiencia de hierro y de aporte calórico. Entonces, en este método nos basamos por las distintas consistencias, ¿cierto? Nos vamos, digamos, desde el día 1 a un pedazo de sólido fundible, pero ya un pedazo, digamos, que de hecho si aquí ven es de un tamaño importante para que no exista riesgo de, digamos que para que el niño lo pueda tomar de manera cómoda, ¿cierto? Y pueda amasarlo en su boquita. Y de ahí cuando ya es más grande se puede ir haciendo más pequeñito. Ahora, ¿qué dice la literatura? Porque de verdad que también hay como algunos que dicen, no, el método tradicional es mejor, no, el baby led weaning es mejor, ya. Entonces, ¿qué dice la literatura? ¿Cuál será mejor? Y bueno, se dice que los beneficios del baby led weaning sería que el niño no se siente obligado a comer, como veíamos que habría una mejor respuesta a señales de hambre y saciedad, que se podrían fortalecer y mejorar hábitos familiares, que se podría reducir el riesgo de obesidad por esto mismo de que el niño como que decide hasta dónde comer y ya no come más, que se podría exponer a mayor variedad de texturas y tipos de alimentos, que eso sí podría ser real, ¿cierto? Porque desde un inicio ofrecemos una mayor variedad. Se dice que que serían estos niños menos propensos a consumir procesados y que habría una mayor duración de la lactancia materna exclusiva. Sin embargo, dentro de los riesgos que se proponen es que podría aumentar el riesgo de deficiencia de hierro, porque dependería muy directamente de que el niño decida comer un alimento que tiene hierro. Que habría mayor riesgo de asfixia, que esto podría considerar también, esto de que el niño elige comer podría significar también un retraso en el desarrollo, y que podría haber una menor variedad de alimentos aceptados, porque finalmente como que el niño come lo que tiene. Pero la verdad es que hasta el momento no existe ninguna evidencia que diga que un método está por sobre otro, ¿ya? Así que sí se dice que es importante que los padres estén informados en el momento de realizar cualquiera de los dos métodos que elijan. En relación al riesgo de asfixia, la verdad es que no se ha visto que sea mayor en el baby led weaning, a pesar de que se ofrezcan sólidos fundibles o de mayor tamaño desde un inicio. Es normal, de hecho, que los niños al principio como que se atraganten un poquito, incluso con el método tradicional, ya que no sería lo mismo que una asfixia, por supuesto. Así que la verdad es que, para que ustedes sepan, existen principalmente estos dos métodos, el tradicional y el baby led weaning. La evidencia nos dice que haya uno mejor que otro, y es bueno que los conozcan porque, como les digo, es muy probable que les lleguen papás que ocupan uno de los dos o a veces medio mezclados. Como que desde los 6 meses empiezan a darle un día papilla y el otro día sólido. Como que no hay un orden así tan claro. Ahora, algunas recomendaciones. Espera, ¿quedó claro lo del baby led weaning? Sí, ya. Algunas recomendaciones de la alimentación complementaria. Bueno, al menos los 2 primeros años de vida, tratar de evitar absolutamente la sal, el azúcar, la miel, jugo de fruta, endulzantes. Y tener ojo con los sellos, ya con estos sellos de los alimentos, alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en calorías, siempre tratar de elegir los menos sellos, porque recuerden que estos 2 primeros años son fundamentales en el desarrollo y la programación metabólica que va a tener este adulto en el futuro. Y este
que también leí esto de un libro que me gustó mucho esta frase que dice: el buen estado físico de la boca de un niño está en directa relación con una correcta evolución del proceso de alimentación. ¿Ya? O sea, si pudiésemos elegir siempre en contexto ideal y muy óptimo, lo ideal sería que un niño tuviese pura lactancia materna, ¿cierto? Y después poder pasar a la alimentación complementaria. Sabemos que por distintos motivos no siempre es así, pero es bueno tener en consideración eso, sobre todo cuando ustedes conversan con los papás igual, poder orientarlos. Ahora, muy brevemente, les voy a hablar un poquito de los azúcares libres. Los azúcares libres, bueno, se definen como los azúcares refinados o sin refinar, añadidos a los alimentos y las bebidas por el fabricante, el cocinero o el consumidor. Se denomina también, y son también azúcares libres, y esto es súper importante, aquellos azúcares naturalmente presentes en la miel, los jarabes de fruta se refiere, los jugos de fruta y los concentrados de jugos de fruta. Ya, entonces ahí hay que tener mucho ojo, porque hay papás que piensan que darle miel a los hijos es súper sano, y sí, es sano, ya es un producto natural, pero hay que tener ojo porque igual es considerado un azúcar libre, ya que también ahí tendría participación, supongamos si lo mezclamos con un pancito, sería un alimento súper cariogénico. Lo mismo los jarabes, los jugos de fruta. La Organización Mundial de la Salud dice que los niños menores de 2 años no debieran consumir ningún tipo de azúcar, y que de los niños y adolescentes de los 2 a los 18 años debieran consumir máximo 25 gramos de azúcar. 25 gramos de azúcar, ¿ya? 25. Y esto siempre lo muestro porque es para tener una noción de qué es lo que pasa en nuestro país con el consumo de azúcar. Nosotros actualmente estamos hablando de los primeros 1000 días, ¿cierto? Que sería hasta los 2 años. Bueno, acá el grupo más de niños más pequeños, de 2 a 5 años, ¿cierto? Consumen totalmente al día cerca de 74,4 gramos de azúcar, ¿ya? Siendo que en realidad veíamos que se sugiere ninguno de azúcar y 25 gramos de azúcar, ojalá hasta los 18 años. Y nosotros, a ver, ustedes están aquí, 89, y nosotros, el más viejito, 71. ¿Ya? Así que ojo ahí con el consumo de azúcar. Por eso es súper importante cuando ustedes reciben a un paciente, sobre todo si es que reciben a un paciente que está enfermo, que tiene enfermedad de caries, hacer un buen análisis de cuánta azúcar está comiendo ese niño, cuántos carbohidratos fermentables, el diario de dieta que piden hacer, la encuesta de dieta igual, todo eso es importante como para tener una noción. Y siempre cuando eduquen a los papás, eso también está un poco demostrado, estudiado en el tema de las consejerías en salud, como pasa muchas veces que los papás o los usuarios en general no consideran tanto la salud oral. Es muy útil que para que se tome más en serio esto del azúcar, tratar de relacionarlo igual con enfermedades de la salud general. Como en el fondo explicar que el azúcar no solo es malo por el tema de las caries, etcétera, sino que también tiene repercusiones importantes en la salud general en los niños y en los adultos. ¿Ya? Entonces igual ahí, ese es un tip que pueden usar de repente cuando les toque un papá un poco, algunos papás un poquito más reacios a entender esto. Y lo otro que también les quiero comentar respecto a la alimentación, sobre todo cuando ya son unos niños un poquito más grandes, aquí me salgo de los 1000 días, pero me gusta comentarlo porque cada vez son más los niños que están llegando con erosiones desde muy temprana edad a la consulta. ¿Ya? Pongan mucho ojo porque yo les aseguro que la mayoría de los niños que les lleguen van a tener erosiones, que es este desgaste del esmalte que se produce por ácidos que pueden ser internos o externos. Cuando son internos hablamos de reflujo, de vómito, ¿cierto? Pero cuando son externos están directamente relacionados con la dieta, de qué come este paciente, sobre todo cuando hay un alto consumo de limón, mandarina, naranja. Hay muchos niños que les gusta, por ejemplo, comer mucho limón con sal,
o tomarse el limón de las ensaladas, siempre. También hay algunos papás que piensan que dar agua con gas es súper sano, que sí, es sano por el agua, pero el gas del agua con gas igual genera erosión, por ejemplo, ¿ya? Asimismo, el daño de las bebidas, que tiene que ver con el azúcar que tiene la bebida, más el gas también que tiene. Entonces, poner harto ojo con el consumo de estos alimentos, de mucha agua con gas, de bebida, de limón, naranja, mandarina, las ensaladas, ¿ya? Porque al principio parten siendo unas pequeñas fositas, pero después a veces termina estando absolutamente plana la anatomía de los dientes, sobre todo los dientes anteriores que pueden empezar con mucha sensibilidad igual, así que ahí hay que tratar de controlarlo. Eso sí. ¿Tienen alguna duda al respecto? Igual es harta información, pero ¿alguna duda para aclarar ahora? ¿Cómo diferenciamos una nutrición de una erosión? Porque se parecen mucho como en el desgaste de los dientes en el cruzal. Entonces, hay veces en niña igual que aprieta los dientes por las noches. Entonces, ¿cómo se diferencia? ¿Una atrición de una erosión? Sí. La erosión tiende a ser redonda y cóncava. Ya, de hecho, parte siendo como un puntito, por ejemplo, en los dientes posteriores un puntito que se va agrandando y termina siendo como una fosa, mientras que la atrición es una superficie plana y que tiene que estar dada por el desgaste. ¿Vas a decir algo? Ah, ya. Como que vi una mano. Mientras que la atrición tiene que ver con el desgaste, la superficie se ve plana y tiene que existir un diente antagonista, digamos, que esté generando el desgaste. ¿Ya? Eso, Nati, tú eres la experta en este tema. Recordar que siempre, chicos, para que se produzca desgaste dental no calloso, tiene que haber mediación y relanzamiento de la superficie por ácido. O sea, la fricción se va a producir siempre y cuando el espacio, y es cuando supera en el fondo esta barrera de ácido, se produce estas como copitas siempre que son como cavidades, mientras la otra es un desgaste más aplanado, pero también es un indicador de que hay un grado de erosión. ¿Ya? Por eso hoy en día como que todo se agrupa desgaste dental erosivo en términos de diagnóstico, para que no se olviden de eso. Es muy extraño que un niño que bruxa y no tiene exposición a ácido desgaste no tiene. Claro, antes se pensaba que el bruxismo en sí mismo generaba desgaste y en realidad, como tal como dice la doctora, hoy en día se sabe que para que ocurra ese desgaste tiene que haber igual un medio ácido que esté como debilitando, digamos, este esmalte para que se desgaste. Claro, como ablandándolo para que la fuerza produzca el desgaste. Doctora, entonces el gas del agua mineral con gas, por ejemplo, es un medio muy ácido, Sí, que igual genera disminución de pH y pero no tanto como otros tipos de ácidos. no igual. O sea, igual genera erosión en el tiempo. Es que yo tomo agua con gas, ¿sabes? Bueno, igual que las bebidas, las isotónicas, también, las Gatorade, todas esas, igual. Ya, hemos terminado entonces la